Muy buenas noches, amigas de Educación Especial Hoy. Música de introducción. Y bueno, pues bienvenidos 17 de septiembre de 2024, charla número 175. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a pues ir comentando sobre un documento de trabajo que se llama Lineamientos con Criterios Orientadores para la prestación de los servicios de educación especial. Y bueno, voy a ir presentándoles a nuestros invitados, ya están por aquí esperando, y vamos a ir haciendo una breve contextualización ahorita que los vaya presentando. Y está con nosotros la doctora, la maestra Hermila Luna de Morelos. ¿Cómo está, maestra Hermila? Muy bien, Alfonso, muchas gracias, por acá andamos. Pues bienvenida. También está con nosotros el maestro Apolonio, también, ya lo conocen, de Monterrey, también hace varios videos y también ahí comparte mucha información interesante que pues ahorita vamos a compartir. Maestro Polonio, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a tu auditorio, Alfonso Millán, de Educación Especial Hoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, la maestra Hermila. Saludos. Pues bienvenido, maestro. Y pues nuestro también compañero, el doctor Yadiar Julián, de TEI de México, que todos los cuatro somos de TEI de México. Y bueno, pues como también hermanos, ¿no? Educación Especial Hoy, pues también tenemos este grato espacio para poder hablar de estos lineamientos. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches aquí. Gracias por la invitación a Polonio, Hermila, Alfonso. Ojalá funcione y todos los que nos estén viendo, pues reflexionen más sobre la tarea de educación especial, ¿verdad? Y aportemos un granito nosotros de nuestro conocimiento. ¿Sale? Sí, y justo para poder iniciar, ahorita vamos a ir compartiendo este documento. Hablábamos de que en 2019 hubo una reforma, bien sabemos, donde, bueno, se hacen algunos ajustes en el artículo 3º. La Ley General de Educación sufre algunas modificaciones y se integra un elemento nuevo. Se quita el artículo 41 que ya teníamos, donde se hablaba de manera muy específica de la discapacidad, pero se agrega la parte de la educación inclusiva. Entonces, en esos apartados se habla también de la discapacidad y otros grupos vulnerados en sus derechos. Y para el año pasado, a través de la Suprema Corte de Justicia, bueno, anula, invalida los artículos del 61 al 67, porque no se escucharon las voces de las personas con discapacidad, lo que implicó hacer foros para que las personas con discapacidad participaran, y apenas en junio se vuelve ya a difundir a través del Diario Oficial de la Federación cómo queda esos artículos del 61 al 67 en el capítulo 8, y eso también obliga que para diciembre se tengan que generar lineamientos y criterios orientadores para los servicios de educación especial que tendrían que salir pues más tardar en el mes de diciembre. Si hay algo que me faltó, doctor Yadiar, con este breve así recorrido. ¿Está apagado su micro, doctor? De hecho, es correcto, es correcto el recorrido de los cambios de formas. Recordar que muere la Ley General de Educación antigua, la Ley General de Educación que nace en el 93-94, nace la nueva Ley General de Educación en el 19 del 19, que fue en septiembre, y obviamente se paraliza el capítulo de inclusión y se activa hasta apenas el 19, que es nueva reforma. Se está todavía suspendido el capítulo 6 de indígenas todavía, pero vamos bien, vamos bien. Igual recordar que hubo un cambio al artículo 3º constitucional, ¿sí? Igual en el 19, que fue la primera modificación, y ahí es donde se hacen cambios significativos en el párrafo 1 y 2, y se acuñe por primera vez que la educación será inclusiva por ley. Y es ahí donde se mencionan los 3 principios: accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas, y las famosas barreras. Entonces, ese es el marco legal. Sí, y otro de los elementos que ahorita a ver si nos podría ayudar la maestra Hermila, tiene que ver con, desde 2006, no se había realizado como algún otro ajuste a nivel nacional con relación a la atención, ¿no? Para
tratar de homologar un poco la atención de los servicios de educación especial, que eso también ha generado muchas dificultades a nivel nacional, ¿no? En algunos estados se han generado algunas construcciones de lineamientos técnicos para poder trabajar desde la SUSAER, desde los CAM, pero eso ha sido una situación complicada, que ahorita la maestra Emilia se nos puede compartir un poquito sobre eso, para que podamos después hablar ya de este documento de manera ya como más precisa. Ahí Sí, maestra, díganos, sí la escuchamos. ya más en forma. Bueno, ahí tendríamos que regresamos un poquito al 2002, cuando surge el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y a la Integración Educativa, que es donde se hace un resumen de cómo estaban los servicios de educación especial, qué pasó desde años atrás y cómo se disgregó. Entonces, como una forma de dar sentido nuevamente a educación especial, las autoridades estatales de esos años, 2004, 5, 6, logran conjuntar ese documento que para muchos es el libro morado, pero es orientaciones generales para la educación especial, la integración educativa, creo que todavía se llamaba así. Y ya en este documento se perfila toda la parte de inclusión. Se habla de barreras y se habla ya de inclusión desde este documento. Entonces, posteriormente se trabajó mucho en asentarlo en el país, que se fuera asentando el trabajo del 2006, y un intento más que hubo del 2013 al 2020, fue un trabajo que se hizo también con autoridades educativas, autoridades de cada uno de los estados en términos de educación especial, y por ahí del 19 sale un documento que no logra cuajar, y lo que sí cuaja es la guía para la inclusión, uno de los cuadernillos de aprendizajes clave, pero no sale el documento que pensábamos regularía nuevamente a toda educación especial en el país. Ajá. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, con este recorrido vemos que este trabajo para poder ir armonizando a nivel nacional los servicios de educación especial, pues ha tenido como varios cambios. ¿Cuáles han sido estos cambios, maestro Apolonio? Usted que también últimamente nos ha hablado de todo lo que viene de barreras, de esta educación inclusiva, para poder ir entendiendo este documento de trabajo que pues ya nos plantea de alguna manera, nos va a ir direccionando hacia cómo van a ir trabajando los servicios. Muy bien, recordemos nosotros que la nueva escuela mexicana nace con la reforma del artículo 3º constitucional, en su fracción 2, inciso F, donde el sistema educativo, todo el sistema educativo nacional es inclusivo, no es educación básica nada más, falta mucho trabajo en educación media superior y en educación superior. Nace, aparte con lo de la reforma del artículo 3º, son 3 leyes generales. La Ley General de Educación, que han dejado mucho por hacer, la Ley General para la evaluación o la mejora de la calidad de la educación, que es Mejoredo, y la evaluación, y la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros. Y estas dos últimas pues las van a desaparecer, van a tener que cambiar otras, van a tener que abrogarlas, eliminarlas, porque así se llaman, Ley General para la mejora de la calidad de la educación y Ley General de la carrera de las maestras y los maestros. Los mismos que promovieron todo esto, los mismos van a eliminarlas. Y aparte de eso, hay 3 estrategias nacionales que apuntalan también la nueva escuela mexicana, que son la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que no se ha cumplido, la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia y la Estrategia Nacional para la Transformación de las Normales. Entonces, no sé qué nos vaya a quedar en ese segundo piso de este gobierno, porque está muy complicado entender que los mismos que promovieron, que votaron, que aprobaron, que publicaron, pues ahora nos vayan a quitar las patas de la mesa, que es la nueva escuela mexicana.
Pero sí, en esta etapa de la nueva escuela mexicana, es un documento que muchos han leído, quienes vayan a presentar examen de admisión o promoción horizontal o vertical, mucha gente lo ha leído, pero la inclusión no ha llegado a las aulas, no ha llegado a las aulas. Si esa estrategia nacional no aterriza en las aulas, porque desde entonces nos piden un proyecto escolar inclusivo, desde la página 105 de esa estrategia nacional, y ese proyecto escolar inclusivo, agregarlo al programa escolar de mejora continua, que ya no es escolar, ya nada más es programa de mejora continua. Entonces, si esos proyectos escolares no se hicieron a 5 años de noviembre del 2019, pues entonces no se ha cumplido el inciso F, la fracción 2 del artículo 3 de la Constitución. Y eso pues es para reflexionarlo, pero bueno, ya seguiremos aportando más. Sí, muchas gracias, maestro Apolonio. Y otro elemento que sería interesante abordarlo para poder ya entrar de manera directa al documento es que el ciclo escolar antepasado, en una de las sesiones del quinto Consejo Técnico, se surgió un documento que se llamó Los Servicios de Educación Especial. Y ahí se planteaba justo algunos de los puntos que vamos a ver ahorita. En ese documento estuvimos trabajándolo con el doctor Yadiar, y ahí veíamos hacia dónde pudiera estar direccionado, por un lado, la intervención de los servicios con la nueva escuela mexicana y cómo participaban desde la USAER, y cómo atendía esa diversidad de la discapacidad los centros de atención múltiple. Ahí ya encontrábamos algunos elementos direccionados a la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Nos quisiera hablar un poquito de esto, doctor, para poder hablar de las generalidades de este documento nuevo, para poder usar esta parte de introducción. Sí, de hecho en los consejos técnicos escolares salió un documento que se trabajó sobre la USAER, que por cierto nadie lo revisó, pero en estos documentos y en esos documentos previos que revisábamos, visualizábamos en esa reunión de trabajo cómo se perfilaba el trabajo de educación especial. Primeramente quiero decir que hubo un suspenso después de la Ley General de Educación sobre cómo iba a trabajar educación especial con base a la nueva escuela mexicana. Entonces teníamos esa duda, si iba a desaparecer el anexo 6, porque era la preocupación, si iba a desaparecer las normas de inscripción y acreditación, que ya desaparecieron, aparece una evaluación o normas de evaluación que ya las tenemos, pero sí estábamos esperando esos indicadores o esos lineamientos, que cómo íbamos a elaborar, ¿sí? Desaparece el 41, está la demanda, pero sí todos estábamos esperando qué nos iba a decir el anexo 6 o qué iba a suplir el anexo 6 y las categorías, ¿verdad? Entonces, muchos de educación especial junto con la UDEI y la UDEI de México, pues ahorita estamos enfrentando a un lineamiento juntos de qué somos y para dónde vamos, ¿sí? Sí se tardó mucho, obviamente, aplicarse el criterio de la ley que se sacaran lineamientos, pero no se sacaban porque pues se anuló el capítulo 8. Entonces apenas se desatoró y ahorita lanzan los lineamientos que están urgidos a nivel nacional. Antes, cada estado estaba sacando sus lineamientos. Si más recuerdan, hubo desde Oaxaca, Tabasco, cada estado estaba haciendo intentos para poder abonar a los nuevos lineamientos. Pero obviamente, pues estamos acéfalos, no hay dirección de educación especial a nivel nacional, no sé si la haya o la van a nombrar. Eso también debilita ¿cómo se llama? El trabajo colegiado de todos los estados para hacer los lineamientos. Pero ya hay algo de ahorita de lineamientos generales que en sí, para mi opinión, rescata puntos importantes, pone en la mesa conceptos también para debatir y también pone elementos que sí hay que reflexionar, ¿sí? Pero para los que trabajamos en educación especial, que ya somos viejos, nos vamos a adaptar rápido porque es nuestro proceso que llevamos. Mala noticia o buena noticia, no desaparece la evaluación psicopedagógica. Entonces, pero obviamente también especifica qué hacer y cómo hacer. Una buena noticia,
si se puede atender de forma individualizada al niño, de forma personalizada. Entonces, este manual de orientaciones, siento que los que participaron les ayudó mucho todos esos trabajos que cada estado estaba haciendo, ¿sí? Nos compartió un documento Polo de Zacatecas, pero lo comparaba con el de otros estados, y como que todos se acercaron al ser y el quehacer de educación especial, todos se acercaron. Y llegamos ahorita a buen puerto. Ahorita lo vamos a dialogar, ya sabemos qué población atender, ya sabemos el procedimiento, ya sabemos qué herramientas y qué vamos a hacer, pero también hay preocupaciones de la capacidad instalada, de los recursos, del psicólogo, su especialización. Entonces, ya sabemos qué hacer, pero yo siento que hay que, mi punto de trabajo, mi punto de opinión va a ser sobre la capacidad instalada y los nombramientos, cuando es la usuaria itinerante o la usuaria fija, ¿sí? O los criterios del trabajo personalizado. Y también ya hay en este glosario una definición de accesibilidad, ajustes razonables, pero no me queda claro las medidas específicas, está muy abierta las medidas específicas, ¿eh? Aunque abajo en el documento ya declara que es una medida específica, pero tuvieron que definirla precisamente que es una medida específica. Entonces no está claro en algunos conceptos que para mí todavía están polémicos todavía ahí. Sí. Sí, pues justo eso es lo que vamos a relación a este documento. Y bueno, es importante recordarles que es un documento de trabajo que tenemos ahorita la oportunidad de poderle darle una primera mirada. Obviamente este documento no es oficial, si lo queremos mencionar, pero sí nos ayuda ahorita a ir vislumbrando hacia dónde se están direccionando el trabajo. Algo que veíamos aquí, comentábamos antes, es que recupera el sentido de la intervención de educación especial, ¿no? Que son los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, y retoma con el documento de trabajo que dijimos de esa sesión de consejo técnico, los trastornos, ¿no? Como son TDA y, y TEA, por ejemplo. Y hay otro apartado que por ahí vi que me llamó la atención, que también se recupera la intervención de los problemas de aprendizaje, ¿no? Que eso es otro de lo que aparece. Maestra Hermila, de este documento que vamos revisando, ¿qué elementos usted, con base en la experiencia de trabajo que ha tenido, cómo lo vislumbra desde lo que usted ya hacía también al ser parte también en Morelos también de esa base de trabajo? Pues bueno, yo creo que ha sido un gran esfuerzo de parte de las autoridades que están actualmente al frente de los departamentos, direcciones y subdirecciones de educación especial, pero yo iría desde el título. Lineamientos con criterios orientadores. Cuando está uno en la base trabajando, uno dice, ¿de qué se trata? Si es un lineamiento, lo tengo que hacer. Pero un lineamiento no puede ser orientador. O son lineamientos o son orientaciones. El lineamiento lo tengo que hacer. Orientaciones me da toda la libertad, lo puedo hacer o no, o lo puedo ajustar. Y durante el texto nos dice qué debemos hacer y de pronto aparece, y la entidad estatal podrá hacerlo como lo determine. Y entonces pues, es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Creo que es un texto donde la práctica nos regresa a los 90 con un lenguaje de inclusión. ¿Sí? Y que tendremos que ser muy cuidadosos. Indudablemente, cada estado tiene prácticas diferentes. No podemos comparar lo que hacen en Nuevo León con lo que hacíamos, por ejemplo, en Morelos hace mucho tiempo. Y cada estado tiene sus particularidades, pero yo creo que se había avanzado mucho
en hablar de la construcción de culturas. En el documento que alcanzábamos a aterrizar en 2019, en toda la gente de educación especial, yo estaba como jefa de departamento ahí, y alcanzábamos a trabajar o a rescatar la importancia que tiene el construir culturas inclusivas. Ahora yo veo a lo largo del texto es eliminar barreras, identificar y eliminar. ¿Y por qué no pensamos en prevenir? ¿Sí? Si trabajamos, realmente los maestros trabajamos y los equipos de apoyo trabajamos de cerca con el docente de aula regular, estaremos construyendo una cultura inclusiva. Pero cuando me dices que puedo sacar a mis niños, cuando me lo dices clara y explícitamente que puedo sacarlos y puedo trabajar de manera individual en pequeño grupo o apoyar en el aula, me estoy regresando a los años próximos al 2000. Que no podemos negar que es una práctica que se realiza en muchas escuelas. ¿Sí? Y algo que también veo que, les digo, el trabajo es arduo y ha sido un esfuerzo que han hecho las autoridades, pero ocupan de manera indiscriminada para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Si siguieron ustedes, también lo habrán seguido, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. El niño es de 0 a 18 años, de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños, de 0 a 18. Entonces ya no va, ¿por qué poner jóvenes y personas adultas? Y en todo momento, de manera indiscriminada a lo largo del texto, va este asunto. Entonces, y otro tema que a mí me preocupa personalmente, yo soy psicóloga, me preocupa enormemente la ausencia del psicólogo, tanto en la USAER como en el CAM. En el CAM lo están poniendo como una figura complementaria. Sí, no sé, lo dejo ahí, pero esa es mi preocupación también. El maestro de comunicación también, o sea. Sí, justo yo creo que algo que podemos ir viendo con lo que está sucediendo con las propias UDI, no sé si en la UDI allá en Monterrey, que también son de los que han cambiado de USAER a UDI, es justamente que también se piensa con la itinerancia en los servicios de las USAER. Uno de los puntos que ha tenido dificultad de aplicarse en la Ley General de Educación con relación a que se puedan atender en todos los niveles y modalidades por la educación especial, ahí me parece que el terreno se ha quedado corto porque no hay esa cobertura de los servicios a todos estos niveles, ¿no? Hablando de preescolar, primaria, secundaria. Por ello creo que ha surgido la necesidad de ver la itinerancia, que en los planteamientos ahora de la UDI en Ciudad de México se está considerando como un elemento para poder garantizar esa cobertura. Y eso es algo que usted comentó un ratito, doctor Yadier, o maestro Polonio, ¿cómo ve esta parte de la itinerancia de los servicios en el caso de educación de la USAER para poder garantizar la cobertura? Fíjate que, pues es algo que aquí en Nuevo León, desde que existía la maestra Marta Mancillas como jefa del departamento o directora de educación especial en Nuevo León, por oficio nos mandaron un documento donde con 3 alumnos con discapacidad te justificabas en una escuela, con 3. Ahorita están pidiendo 5 alumnos con discapacidad. Y coincido con un comentario que está por ahí en la transmisión en vivo, de que pues, esto no se debe suscribir
solamente a las personas con discapacidad o aptitudes sobresalientes. O sea, hay mucha población vulnerable, la diversidad es muy vasta en todas las escuelas, en todos los contextos, llámese, pues todavía está la población indígena, la población migrante, la población de hospitales, o sea, tantas otras, tantos otros grupos vulnerables que no deberían delimitarnos a esta población. Sí, es la población objetivo, uno lo entiende porque siempre ha sido, pero da la casualidad de que si usted tiene 20 alumnos, bueno, 10 con aprendizaje severo, 10 con comunicación severa, 10 con conducta severa y 20 de aprendizaje, 20 sobresalientes, pero si no tiene 5 con discapacidad, no se justifica y te mandan a volar. Esa es lo que yo creo que no está bien. Yo creo que en esta construcción de este documento deberían de sentarse también los de programación de presupuesto de todos los estados, porque al principio de este documento dice en base al presupuesto. Y ahí cuando te dicen en base al presupuesto, pues entonces, pues ya para qué le seguimos leyendo, compadre. ¿Sí? Podemos pedir psicólogos para todas las escuelas, trabajadores sociales, para todas las escuelas UDEI o USAER, para todas las escuelas, pero si no hay presupuesto, creo que ahorita se está aplicando el presupuesto del Producto Interno Bruto 2.3% a educación. A educación especial se lo quitaron en el 2023 se lo quitaron, entonces redujeron mucho, entonces las políticas como que no van, las políticas con lo que tanto estamos fanfarroneando de la SEP, de que hemos estado haciendo una gran transformación, y no es cierto. La realidad es otra. Y esto de itinerantes, pues hay compañeros, por ejemplo, en Zacatecas, hace como 2 o 3 años, me comentaban de que atiende cada maestro de apoyo, no sé si 5 o 7 escuelas o 10 escuelas. Entonces, por allá, en aquellos años, hace como 3 o 4 años, esto me comentaban. Y es un desorden en todos los estados, porque cada quien hace lo que quiere. Aquí somos UDEI, Unidad de Educación Inclusiva, pero seguimos firmando con el sello que dice USAER. No tenemos otro sello, seguimos firmando con el sello que dice USAER. No nos han permitido hacer un sello que diga UDEI. Yo no sé en México si la UDEI sí dice en su sello oficial UDEI. Sí, el sello sí. Okay. Pero como a nivel nacional seguimos como USAER, pero bueno, sí, ahí hay un dilema. Ok, gracias, pues es que esas son las cosas que conflictúan a todo el mundo. Entonces, yo no entiendo por qué. Chihuahua tiene unos lineamientos, Zacatecas otros, Tabasco otros, ya los hemos compartido ya con David Valencia, nosotros otro, y bueno, es un desorden. Yo creo que no se quiere cumplir ese último párrafo del artículo 6.4 de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es muy clara y dice que se tendrán que hacer los lineamientos con criterios, como dice el documento, para el funcionamiento de los servicios de educación especial en todo México, y no que cada quien haga sus lineamientos por estado, porque entonces seguimos en lo mismo, no queremos cambiar esto. Si la nueva escuela mexicana, si el plan de estudios no es una reforma, es un cambio de paradigma, pues los primeros que no hacen ese cambio de paradigma son las mismas autoridades educativas federales y locales. ¿Y qué hacemos nosotros como trabajadores? ¿Qué hacemos nosotros? Pero sí, es eso de la itinerancia, pues ahí está plasmada en el documento. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Hermila Luna de allá de Morelos. Se repite mucho, sí, pero tenemos otra población migrante, tenemos otra población indígena, tenemos otra población vulnerable, tenemos alumnos que no tienen alguna condición de discapacidad, pero que requieren eliminar ciertas barreras. Ok. Sí, justo aquí en México, por ejemplo, doctor. Perdón, más. No, mira, y aparte tenemos que cumplir, porque como educación especial en México no somos ni tipo, ni nivel, ni modalidad. Antes de la nueva escuela mexicana éramos modalidad.
La educación especial era una modalidad, ahorita no somos ni tipo, ni nivel, ni modalidad, solamente es un servicio, así lo dice la Ley General de Educación, solamente educación especial es un servicio para apoyar la educación inclusiva, nada más, para apoyar la educación inclusiva. ¿Y cuál es la educación inclusiva? La educación inclusiva es lo que tienen que hacer los gobiernos como líneas de acción. Porque la inclusión educativa es lo que pasa en las zonas, en las escuelas y en las aulas. Son dos cosas diferentes que no hemos entendido. Y eso viene en la guía para asegurar la educación inclusiva del 2017, la que tiene una portada de unos engranes. Y esto se ha movido. Pero las líneas de acción a nivel de UNESCO, OEA, OEI, OEI, Latinoamérica y el Caribe y México no se están cumpliendo. Los gobiernos no están cumpliendo. Tenemos 22 años hablando de las BAP. Tenemos 22 años hablando de las barreras para el aprendizaje y la participación y seguimos hablando de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y hay seminarios, y hay webinars, y hay cursos, y hay conversatorios y todo, pero las prácticas ahí están, permanecen, las inercias del sistema ahí están. Y hace falta mucho liderazgo directivo, desde directivos, supervisores, inspectores, ATPs y pues todos los demás. Okay. Pero esto de la itinerancia sí está complicado porque ¿cómo puedes justificar tú un maestro que tenga 3 o 5 alumnos con discapacidad cuando hay otros alumnos que pertenecen a otro grupo vulnerable que requieren tu atención? Es más, los mismos maestros requieren tu atención para las orientaciones y sugerencias y acompañamiento. Ok, muchas gracias, maestro. Y otro punto que va relacionado con maestra Emilia, para después con el doctor Yadiar nos hable acerca del trabajo del docente, ¿no? Del docente de educación especial en la escuela regular. Pero hace rato también usted mencionaba con relación a las necesidades de este equipo interdisciplinario, que poco a poco se ha venido, pues ya no hay contrataciones, este equipo ya pareciera que no es necesario desde el punto de vista de que, bueno, ya no debía de existir porque ya no es un modelo terapéutico, es un modelo educativo, pero lo que es cierto es que muchos de estos, del compañero sobre todo más el de lenguaje y psicólogo, pues han perdido como esa fuerza en los servicios, pero por la misma situación de esto, ¿no? Incluso para los sistemas de evaluación, en algunos estados han perdido también esa posibilidad de avanzar en un sistema de promoción. ¿Qué nos dice de eso, maestra Emilia? Fíjese que esta es una de las partes preocupantes y donde fue el golpe inicial fue en 2014 con la UDEI en Ciudad de México, ¿sí? En ese tiempo yo estuve en el departamento desde 2013 hasta el 20. Entonces, teníamos muchas discusiones acerca de por qué esta transformación que tenía la Ciudad de México, ¿sí? Y ellos se empeñaron, tenían sus argumentos y claro, se volcaron radicalmente hacia la inclusión, ¿sí? Entonces, una figura como la del psicólogo o del maestro de comunicación que realizaban evaluaciones se va diluyendo. ¿Y qué hacían? Bueno, usted lo conoce mejor que nadie, Alfonso. Los procesos de evaluación se le dejan a otras instancias, en turnos alternos, en otras instituciones, pero ya no hacemos ese trabajo. Pero realmente, ¿a qué población atendemos en los servicios de educación especial? El 95% de la población que atendemos es población de escasos recursos. ¿Quién le va a ir a hacer una evaluación psicológica a un niño? ¿A dónde le van a ir a hacer una evaluación fonológica? ¿Sí? Entonces, no, para la gente que está al día o diario trabajando en educación especial, no podemos cerrar los ojos y ver cómo cada vez los casos que llegan son más severos. Son más severos los casos, ¿sí? Entonces, atender casos como los TEA requieren de ese trabajo interdisciplinario, de que haya diferentes disciplinas que ayuden a explicar el por qué y para qué.
Si nos vamos a dedicar a hacer la propuesta curricular adaptada o la evaluación psicopedagógica, hagámosla seriamente y evaluemos. Yo todavía les compartí a mis compañeros en 18, 19, si Gran Bretaña tiene sus buenos departamentos de educación especial, si Estados Unidos tienen buenos departamentos de educación especial, ¿por qué nosotros los cerramos de un plumazo? El tema es la seriedad que le damos a cada uno de los procesos, pero figuras tan importantes como un maestro de comunicación no se pueden obviar así tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, me espero a otro momento de participación, si no yo les sigo aquí y tengo otras observaciones. Muchas gracias, maestra Hermila. Doctor Yadier, con relación a bueno, lo nada que... más rápido. Sí, nada más adelante, rapidito, adelante. para que no se vaya la idea. Olvida. Porque usted decía hace un momento que se hablaba de esta cuestión del modelo médico que estamos sacando y por eso estas figuras evaluadoras como que desaparecen. Pero es contradictorio porque en el CAM está la figura del médico. Y entonces, ¿de qué vamos? ¿Sí? Ya, gracias. No, gracias, maestra Hermila. Doctor Yadier, desde la propuesta que usted construyó con esta parte de la USAER en este libro que también ya se ha compartido, esto que presenta este documento y lo real que también está sucediendo, porque también no podemos negar que parte de lo que se está construyendo en este documento es algo de que ya se está presentando en varios estados. La itinerancia ya está la situación de que ciertas figuras, hasta en los procesos de promoción, ya no tienen ese peso como antes, ¿no? O sea, el psicólogo, que en algunos casos ya ha pasado a ser una figura administrativa. O sea, son cosas que ya están, que aquí, bueno, se mencionan, pero que sí están ocurriendo. Con relación al docente y a la USAER, doctor, y este documento, ¿qué podemos ahí compartir? Mire, cuando elaboré el documento del ser y el quehacer desde sus siglas de la USAER, hay muchas cosas que ya plasmaron aquí y me da gusto. Muchas cosas. Ejemplo, ahí mencionaba que la USAER va a seguir siendo un servicio de apoyo, ¿sí? La sigla unidad va a seguir siendo una unidad con diferente población, pero va a ser un servicio de apoyo al sistema educativo nacional, en el artículo 35. Entonces, ahí definía también hasta la población. Definía la población con discapacidad y aptitudes sobresalientes y trastornos. Yo decía que revivió el artículo 41. Pero también hacía alusión, que también lo hace este documento, la otra población, pero no por buena onda. Mire, el documento que tengo que está preliminar, lo están haciendo como ley terciaria, ¿sí? Porque lo están poniendo por artículos. De hecho, llevan 13 artículos este documento. No es un documento como el libro azul, orientador. Lo están haciendo como artículos. Y cuando hablas de artículo, estás haciendo una aplicación. Entonces, en el artículo 4, dice que aparte de la población que vamos a atender con discapacidad y actitudes sobresalientes y trastornos, dice que se podrán atender, ahora sí que con toda la gente con dificultades en el aprendizaje. No dice problemas serios de aprendizaje. Comunicación, lenguaje, integración sensorial, conducta e interacción social. ¿De dónde lo sacaron? Aquí falta que metan, desde mi punto de vista, la ley de inclusión de las personas con discapacidad, que aún está vigente, en el artículo 15. ¿Sí? En el artículo 15 de esta ley de las personas de discapacidad, de la inclusión y las personas con discapacidad, que es vigente, en el artículo 15 dice, a pesar de lo que diga la Ley General de Educación, atenderá estas categorías todavía educacionales. Es la siguiente tarea. Es la población que se nos da. Entonces, primera observación, sí falta ley. Falta, ya mencionar aquí la Ley General de Educación, artículo 3, pero falta la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es una ley, ¿sí? Que es una ley primaria. Entonces, me llama la atención la población. ¿Qué más me llama la atención? Me llama la atención de que sí, la USAER se convierte en un equipo de apoyo, una unidad de apoyo. Lo que me llama la atención es el movimiento que hicieron con UDEI y UDEI. Desde el momento que en el 2013-14 nace la UDEI de México con ustedes,
se percibía la inclusión como debe ser a esa diversidad, grupos migrantes, niños de la calle, de la guerra, personas con discapacidad, diferente sexualidad, todo. Pero ahorita esta ley como que nos reorienta y dice, espérate UDEI, que es Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Ahí para empezar, el término UDEI están chocando con dos educaciones, que es lo que hubo la demanda, ¿sí? Y luego, la misma que creó la UDEI, se me olvida el nombre, se lo lleva a Monterrey, ¿verdad? La idea se lo lleva a Monterrey, que es la autora, ¿sí? Que es mujer, se me olvida el nombre de Milán. La misma de la idea de la UDEI se la lleva a Monterrey, ¿verdad? Y esa persona, por sus pantalones, dice, ahora nos vamos a llamar UDEI, y le quita una letra, Unidad de Educación Inclusiva. Entonces le da la carga de educación inclusiva. Entonces, ahorita con esta reorientación les pegó a la UDEI de Monterrey y a la UDEI de México, porque se va a tener que reorientar a un servicio de apoyo, como era originalmente. Pero aquí, dentro del texto, me preocupa que dice fijo e itinerante. Ok, hablemos de fijo e itinerante, pero aquí hay una preocupación. En mi libro de los ERTES de sus siglas, mencionaba un apartado que se llama la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? ¿Con cuántas personas yo puedo atender y ser itinerante? Pero aparte, la capacidad instalada genera recursos económicos y personales. ¿Quién me los va a dar? Aparte, la capacidad instalada me genera un contrato que me diga que soy asesor técnico, que voy a dar asesoría a padres, maestros y alumnos. Y todas mis claves del FUA vienen como docente. Primer cambio que tienen que hacer. Es decir, si nos van a mandar a itinerantes, tenemos que ver las claves. ¿Por qué? Porque bajo la ley, ¿quién me va a pagar la gasolina? Estoy protegido en las escuelas. ¿Cómo va a ser mi función? ¿Sí? Entonces, la mayoría somos como docentes. De hecho, hay psicólogos contratados en la actualidad como claves docentes. Ahorita la figura que están pidiendo en esta nueva norma es desaparecer a los psicólogos en la USAER, sí, solamente en los CAM, pero que tengan o sean psicólogos, en pocas palabras, psicólogos educativos, y que tengan experiencia en aplicación de test y baterías, ¿sí? Entonces, sí es un cambio que hay que revisar. ¿Por qué? Porque están quitando la figura del psicólogo, pero si ustedes contratan psicólogos educativos, puede apoyar ese trabajo interdisciplinario. Entonces, ese es el punto que me da la atención. La capacidad instalada tiene que ser clara. Es decir, ¿con cuántos recursos yo tengo que hacer si soy fijo? Ahora, material. Ahí hay apartados que, dentro de los puntos que la escuela me va a ofrecer, es darme un espacio físico, que las escuelas tengan condiciones. Ahí dentro del documento dice que las escuelas nos tienen que echar la mano y darnos las condiciones de espacios. Dentro del libro del CERI que hacía hablaba yo de la dignificación de la USAER, que yo voy a apoyar una escuela, sí, solo si la escuela me dé una solicitud. Yo no puedo entrar a una escuela con mi capacidad instalada a fuerza, si esa escuela no me solicita. Entonces, aquí viene el trabajo de negociación de las escuelas regulares con los servicios de apoyo, ¿sí? Porque yo no puedo justificar mi población siempre y cuando. Otra reflexión que yo hago con el documento. El documento no menciona si toda a nivel nacional se va a alinear la 911 y las siglas de los sistemas. ¿Por qué? Porque hablo de sistemas y todavía existen una variedad de etiquetación, ¿sí? ¿Se van a alinear los sistemas? ¿No se van a alinear los sistemas? ¿USAER va a tener su sistema cruzado o todavía vamos a depender del sistema? ¿Sí? Entonces, ahí falta aclarar cómo se va a manejar. Pero como dice Apolonio y la maestra Ermila, es un documento de orientación, que yo le digo una ley terciaria. La ley primaria es la Constitución, artículo F, inclusión. La ley secundaria son las leyes, la Ley General de Educación y otras leyes. Y para mí lo están tomando, a muchos los van a tomar al pie de la letra como lineamientos orientadores, como una ley terciaria, ¿sí? Pero hay que ver los estados. Pero repito, es un intento bueno, ojalá revisen perfectamente y lo justifiquen y haya las referencias. Otro dato que a mí me llama la atención mucho. Se menciona, como dice la doctora Ermila, mucho la detección de las VAP. Estoy de acuerdo, pero en muy pocas veces se habla de la valoración de la condición personal. Es importante retomar otra vez esa condición personal y contextual para hacer un buen plan de intervención, ¿sí?
Si yo conozco la condición personal y conozco las barreras, entonces hago un plan de intervención. Otra llamada de atención que me llama, le dan mucho crédito, ¿sí? A la única teoría que viene de casa, que es el diseño universal, con los principios y las pautas. ¿Sí? ¿Que no hay otra metodología para un diseño? Aquí viene mi pregunta. El diseño universal para el aprendizaje, esa palabra no es exclusiva de CAS de Estados Unidos. El diseño universal para el aprendizaje surge de la arquitectura, del diseño de accesibilidad, y no es exclusiva y no es marca registrada del DUA, de CAS. Por cierto, en Estados Unidos no se llama DUA, se llama Design Learning University, DLU. Entonces me llama la atención que le están dando mucha prioridad, sí, a la neurociencia, a las pautas, a los criterios, pero tenemos que buscar una metodología más acorde a nuestra realidad, a un diseño de, obviamente, de operación, de expresión, de representación, pero de dignificación, y que se aplique la regla de que todos asistan a la escuela, todos asistan a la escuela. Y ver la identificación y retomar, aquí les faltó, siento, para los que, si nos están viendo, los que están diseñando estos lineamientos, que le echen una vista y una revisión, porque no mencionan nada de la parte filosófica, antropológica y antropogénesis de la nueva escuela mexicana, como definen ellos inclusión. No la definen como esa inclusión venida de Tony Bodymelaskov. No hablan de culturas políticas y prácticas. Hablan de aceptar la diversidad, sí, pero empiezan de que ningún niño, ninguna niña quede fuera de casa. Y que se habla de comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, tienen que alimentar este texto con el perfil, la necesidad de la nueva escuela mexicana. Otra preocupación. Este documento queda como antes, hacer una detección inicial, ¿sí? De hecho, nos da 14 puntos que tenemos que hacer, 14 puntos. En el artículo 13, 14 puntos que hace el apoyo. Con nuestra capacidad instalada, tan flaquita, sin contratos, está difícil. Tienen que revisar la capacidad instalada y revisar los presupuestos. Pero me llama la atención que quedó igual, detección inicial, una valoración, nos reunimos y plan de intervención, pero con base a un DUA, y te da la opción, sacarlos o dentro de grupo, esa combinación. Está perfecto, me gusta, pero no hablan de la condición personal, que es la parte de la persona humana, la condición personal en correlación a su contexto. Hablar de inclusión no nada más es debate. Pero otra cosa que me llama la atención del documento es que sí es necesario que revisen bien toda la parte antropológica y antropogénesis de la educación de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Por cómo vamos a trabajar y cómo va a organizar la educación especial con base a los proyectos escolares, ¿sí? Corto, mediano y largo plazo. Proyectos de aula, proyecto escolar y proyecto comunitario. ¿Cómo vamos a hacer ese cruce de apoyo en los ejes? ¿Nos vamos a quedar nada más en inclusión? Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo va a ser nuestro trabajo de intervención con base al trabajo de los PDA? De los PDA, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Entonces ahí falta esa metodología y ese enganche a la nueva escuela mexicana. Porque para malas noticias, la nueva escuela mexicana se va hasta el 2030. ¿Sí? No va a haber cambios. Entonces tenemos que ver cuál es la función de educación especial en la intervención, en el plan de intervención, en los PDA y en los proyectos escolares, de una forma realista, dentro o fuera del salón. ¿Sí? Es lo que le faltaría. Sí, y quisiera tocar el punto, hablando de estos elementos, estamos hablando de las escuelas regulares, pero también otro tránsito es los cambios, porque qué población es la que va a llegar acá, y ahí se contempla, ¿no? O sea, hay población que tendría que estar en el sistema regular, pero por la falta de inclusión están en el campo. Esa población también con necesidades y requerimientos más intensos, ¿qué les ofreces? Entonces, hay por ahí una mirada por ver qué alumnos se les va a poder, se va a trabajar el CAM y se puedan incluir o integrar a la escuela regular. Luego, que esto tampoco es nuevo, pero se contempla acá. La otra es, aquellos alumnos que tienen esas condiciones para estar en la formación laboral y aquellos otros alumnos con necesidades y apoyos más intensos que tienen que trabajar esas habilidades para la vida.
¿no? Que ahí también hay un reto muy grande. Aquí le pasaría la palabra al maestro Polonio, ¿no? Porque hay cómo trabajar esa parte, ¿no? Desde esta identificación de barreras, de estas necesidades específicas de intervención o de atención de las personas con discapacidad. ¿Qué nos dice ahí maestro Polonio? Fíjense que, bueno, en el documento de análisis que nos ocupa ahora, se refiere en la página 13 a los servicios de apoyo, a los servicios escolarizados y a los servicios de orientación. Nomás le faltó el capítulo 1 del libro morado, que es toda la, ¿cómo se llama? Los documentos internacionales, toda la fundamentación, porque está copiado tal cual del libro morado. Me llama la atención que donde dice USAER como servicio de apoyo, viene un 2 y abajo en la página viene, estos son, en la Ciudad de México, las unidades de educación especial y educación inclusiva. O sea, las UDEI. Aquí lo siguen manejando como USAER en ese documento. Y la sorpresa es que no existen las UDEI en este documento como servicio de apoyo. Entonces, algo está pasando, pero yo no sé qué pasa, que no tenemos como UDEI, Unidad de Educación Inclusiva, que es el sello Nuevo León, que es lo que están cacareando el huevo y no aparezcamos aquí en ese documento, aunque sea un documento de trabajo, deberíamos de aparecer ahí porque es lo que existe ahorita. Pero bueno, ahorita lo que tú dices, Alfonso, la intervención de nosotros, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, bueno, ya saben que esta tiene 7 ejes, y que de esos 7 ejes, pues muy poco se ha cumplido. Las líneas de acción de esos 7 ejes de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Para empezar, para que la Estrategia Nacional aterrice en las aulas, en las escuelas, o sea, hay 3 niveles. Hay un nivel territorial, que es a nivel nacional, debe de haber un Consejo Nacional de Inclusión. ¿Quién es? Debe de haber un Consejo Estatal de Inclusión en cada uno de los 32 estados en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? Y el tercer nivel es el nivel escolar, donde debe de haber un proyecto escolar inclusivo que se tiene que empatar con el programa de mejora continua y hacer las acciones, y ahí tenemos que participar nosotros. Y el documento que nos mencionan ahí como instrumento no es el de Covarrubias, no es el de Ignacio Puig de Gibor, no es otro, es el de Melasco y Tony Wood, es el documento oficial para trabajar esto. No hay ningún otro documento oficial. Y sobre ese documento oficial, aquí en la página 15, si se van por ahí, en la página 15, nos hablan de que las acciones que tenemos que hacer como servicio de educación especial, pues se deben de privilegiar la eliminación de las VAP y la transformación de las culturas políticas y prácticas. Y ese es el documento de Melasco y Tony Wood que lo están retomando. Nos marcan como algunos ejemplos de culturas, son 6, 4 de políticas y 3 de prácticas, pero la verdad están cortos, muy cortos. ¿Por qué? Porque el documento del INDEX nos marca 3 dimensiones: culturas, políticas y prácticas. Cada dimensión tiene 2 secciones. Cada sección tiene una serie de indicadores, como de 4 a 11 o 13, y cada indicador tiene los descriptores de autoevaluación. Esos son los que se evalúan, y de ahí parte el diagnóstico de cuáles son las barreras que se pueden estar presentando en las 3 dimensiones. Si nosotros sumamos los descriptores de autoevaluación, van a ser como 450 o más. Pero al menos en la UDEI, donde yo soy director, este documento lo aplicamos desde el 2018, porque tenemos esa guía desde el diciembre del 2016, desde que estaba Carlos Caleb, que en paz descanse, como director de educación especial, y su equipo con la compañera Susi de la Torre, que fue directora de educación especial de ahí de Puebla. Hay una foto con ellos, hicieron un bonito trabajo, un bonito equipo. Ellos nomás alcanzaron a tener 2 reuniones, y en el 2018 terminaron, cuando entra la nueva escuela mexicana. Ya no se volvieron a reunir, quedaron olvidados, marginados, y ahora lo vuelven, pero retoman las culturas políticas y prácticas de ese documento de Melasco y Tony Wood, pero está muy escueto,
está muy escueto lo que están comentando aquí los compañeros. Y luego nos dicen que los servicios de educación especial se pueden apoyar del DUA en todos los momentos educativos, las planeaciones, la enseñanza y la evaluación. El asunto es que ¿quién conoce el DUA? Allá en octubre del 2023, en las planeaciones didácticas se sugería que incluyeran diferentes formas de representación. Jamás le dijeron que esto era algo del DUA, porque nadie ha agarrado el tema del DUA a nivel nacional. Nadie lo ha tomado. Ya está en la versión 3.0, que supuestamente es la que más se asemeja a la nueva escuela mexicana, y como dice el doctor, no hay más. Esto va hasta el 2030, pero no, va hasta el 2036, 2042 y a lo mejor 2048, porque no hay oposición. Ese gobierno va para ganar 1, 2 o 3 elecciones más. Así como está, así como pinta esto va a continuar 2, 3 sexenios más, si no es que 4, porque no hay oposición. Entonces, esto va a seguir, la nueva escuela mexicana va a seguir, y tenemos que lidiar con esto nosotros. O sea, no hay de otra. Esa es una realidad, y no lo digo yo, ahí están los escenarios a nivel nacional. Entonces, hay que retomar esto. Nosotros en la UDEI retomamos ese documento de Melasco y Tony Gu. Nos llevó mucho tiempo a hacerlo. La autoevaluación nosotros en las escuelas compartimos con los compañeros. Todo lo que encontramos de descriptores de autoevaluación que mirábamos que no se presentaban en la escuela, pues los convertimos en barreras. Y luego, como vienen en dimensiones, pues los organizamos en los tres contextos: escolar, áulico y sociofamiliar. Y de ahí planteamos las acciones. Pero lo importante de esto es que lo que están planteando aquí, que ya están en otros estados, nosotros hicimos un plan de intervención para cada una de las escuelas desde el 2018. Y como UDEI nos piden un plan de intervención desde octubre del 2022. Yo le decía a Norma Patricia Sánchez Regalado, que es la subdirectora de educación básica en Nuevo León, yo le decía, maestra o doctora, le decía, es que aquí nosotros, esto ya lo hemos avanzado. Lo que nos están pidiendo como UDEI, nosotros como USAER ya lo hacíamos desde el 2018, 2019, sin que nadie nos pidiera nada, lo están pidiendo para todo Nuevo León. Pues qué bueno, pero nosotros ya lo tenemos adelantado, mi UDEI y otras UDEI aquí en Nuevo León. Pero yo pienso que alguien tiene que ponerle atención a esto, tiene que haber un acompañamiento, y no solo del directivo, no solo de los supervisores, inspectores, los supervisores, inspectoras, no solo de los ATP. O sea, tiene que haber otro tipo de acompañamiento, porque, miren, el artículo 3 dice que se identifiquen las barreras y que se eliminen. Ahí no dice que se minimicen. No da opción a que, bueno, vamos a bajarle poquito. No, ahí dice identificarlas y eliminarlas. Acabó, no hay vuelta de hoja. Pero porque en eso de minimizarlas, bueno, pues el niño, en lugar de que venga 5 días, pues que venga 3. No, señor, o sea, tiene que venir su horario. Que en lugar de que venga todo el horario, venga nada más hasta el descanso. No, señor, tiene que estar todo el horario. ¿Cómo? No sé, pero es el derecho del niño. Entonces, hay mucho que revisar y hay mucho que analizar, y hay muchas líneas de acción que las autoridades educativas locales pues tienen que ponerse las pilas. Porque sí es cierto que si bien nosotros tenemos ya una estrategia de equidad, de inclusión, de aprendizajes clave de Aurelio Nuño del 2018, que es del plan de estudios 2017, en ese documento vienen las prácticas inclusivas, y estas prácticas inclusivas inician con la identificación de las barreras, y luego los ajustes razonables, y luego los apoyos específicos, y luego el DUA. No es nuevo esto que pusieron en la nueva escuela mexicana. Ya se estaba trabajando desde el gobierno anterior, y ahí están los documentos. Era el capítulo 4 de ese plan de estudios, equidad e inclusión, es el capítulo 4. Pero sí, ha pasado mucho, y no nada más en México, pasa en muchos países que hay líneas de acción y no les ponen atención. Ahí siguen haciendo todo lo que quieran hacer.
Y eso yo digo que alguien le tiene que poner atención. Pero bueno, vamos a confiar en que algo bueno va a pasar con este documento, en que es un documento de trabajo, en que hay que trabajar mucho, porque también es cierto que muchos que son directores de educación especial no son docentes. Y si son docentes, no son muchos de educación especial y no conocen. Muchos son políticos, son pagos, son compromisos, pero esto es algo serio y no podemos dejarlo de pasar. Pero ahí están las barreras que hay que buscarlas, ya sea en el 2023, en octubre, nos hablan de Melas y Tony Wood, del índice, pero ponen la clasificación del doctor Covarrubias. Ponen la clasificación del doctor Covarrubias. Bueno, pues ¿por qué no pusieron estas en octubre del 2023? Entonces, bueno, pues eso es algo muy importante que sí hay que ponerle atención. Muchas gracias, maestro Apolonio. Maestra Hermila, con relación a estos servicios de CAM, los centros de atención múltiple, en la realidad, ¿no? La realidad de esta problemática que se vive, y eso, algo que plantea este documento y que está, o sea, hay alumnos que están en el CAM que tendrían que estar en la escuela, en educación básica. Gracias por aquí, que por ahí me corrigió una de las compañeras que está aquí, que ya no se habla de educación regular, sino de educación básica, gracias. De educación básica. O sea, hay alumnos que tendrían que estar en educación básica, pero por la inclusión están en CAM, ¿no? La familia decirle llevarlo en CAM. En el CAM tenemos esta posibilidad. El CAM ajá, pertenece a básica. Ajá. Ojo. Yo partiría nuevamente como de la estructura general del documento que nos va llevando a servicios de apoyo escolarizados y de orientación. Y de pronto, tal vez en la premura que tenía la gente que escribe, en los de apoyo incluye a la USAER, a la UOP y al CRIE, cuando eran de orientación. Pero cuando hablamos de los de apoyo y hablamos de las USAER fijas y la itinerancia, sí tendríamos que regresar nuevamente y ver los fallos que tiene la itinerancia. ¿Sí? Esta itinerancia no es nueva. Si vemos es de que inicia la USAER los 90 y tantos. Para el 2013, 2014, varios estados tenían itinerancia y con eso subían sus indicadores. Pero cuando uno trabaja con el docente que está haciendo esa itinerancia, nos damos cuenta de lo mal que se está trabajando. Porque un maestro tiene que cubrir por lo menos 5 escuelas, 4 escuelas, y en una escuela tiene a uno, en otra tiene a otro, y puede ir cada 8 días a esa escuela. ¿Cuándo llega el psicólogo? ¿Cuándo llega un maestro de comunicación? ¿Cuándo llega el director? Estamos engañando ahí cuando hacemos este ejercicio. No funciona para educación especial. Y en cada una de las escuelas, como bien decían ustedes, no solo hay pequeños con discapacidad que requieren nuestra atención si realmente hablamos de esta parte inclusiva, ¿no? Luego, en los servicios de orientación los dejan ahí muy rápidamente, ¿no? Y nos vamos al CAM. Entonces, en el CAM me llama la atención porque nuevamente vuelven a darle fuerza al servicio complementario. Y en los CAM ocurre de todo, de todo. Hay estados que en el CAM, en los salones de CAM, pueden tener hasta 14, 17 estudiantes. No es de Dios tener tanta población con diferentes discapacidades. En Morelos nosotros habíamos acordado tener un máximo de 8, pero eran chicos con discapacidad. Y ahí es donde tenemos que fijar muy bien la mirada. ¿Cuándo un niño debe estar realmente en CAM o puede estar en escuela regular? Todos los que estamos aquí lo hemos oído. Soy maestra o soy psicóloga de USAER, viene de CAM. Ah, no, ese no. Es que es de CAM. O sea, no. Viene de un servicio de educación especial y yo soy de educación especial. Y al CAM hay que tenerle como ese motor, como esa mirada de que los chicos no se le tienen que quedar para toda la vida. Sí, nosotros teníamos una dinámica muy interesante en el estado y era que cada uno de los CAM, 24 CAMs que teníamos al inicio, era de ¿a cuántos chicos has pasado a la escuela regular este ciclo escolar?
Terminamos el ciclo escolar, ¿cuántos niños se van a la escuela regular? Y que realmente en el CAM esté los chicos que realmente requieren de estos ajustes de alto nivel. Yo creo que ahí hemos dejado mucho. Pensamos que el CAM puede ser el cajón del sastre donde va todo, y no es así. Y lo que preocupa también de este documento es cuando dan la libertad de irnos a hacer CAM por discapacidad específica. Si nos regresamos a los 90, ahora vamos a tener, ya nada más falta que, como no queremos usar el concepto de discapacidad, que aquí también se ve, que ahora regresemos a la deficiencia y tengamos deficiencia mental, deficiencia auditiva, deficiencias de todo. Porque lo deja claro, ¿no? Se sugiere para los alumnos con sordera, pero también si se acomodan alguna otra. O sea, a mí como Estado me estás dejando la libertad de que yo regrese a hacer lo que siempre hacía. ¿Sí? Entonces, se debe tener muchísimo cuidado. Y esto pasa en muchos de los estados, la cantidad de estudiantes que llegan al CAM. Todo mundo quiere un CAM. Aquí en Morelos puede ser el espacio más lejano donde tenemos poca población y el presidente municipal quiere su CAM. Y ya le hicimos el CAM. Tiene maestros, tiene todo el personal, ¿sí? Esta plantilla de la que hablaba el doctor Yadiar, pero no tiene alumnos. Entonces, ¿por qué no se convierte casi en un CPP al que llegan los chicos de las escuelas de al lado a recibir apoyo? Y no, esa no es tarea de un CAM. Ahí estamos gastando recursos en algo que no nos va, ¿no? Luego, parece que sí encuentran o sí plantean, pero para mi gusto debían hacerlo de mejor manera, de plantear las 3 salidas que tiene claramente una persona con discapacidad, que es una para la escuela y seguir su curso hasta la universidad, la otra que sería para el trabajo y otra para las habilidades de la vida. Y luego me encanta cómo describen eso, ¿no? Pero yo vería eso en los CAM. En el CAM, ¿tenemos a la gente capacitada para trabajar en CAM? ¿O seguimos con estas políticas de los más viejos eligen dónde quieren estar? Y lo más cerca de su casa, mejor. Y si no podemos hacer mucho, pues mejor. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que trabajarle mucho. Y ya de último, si es que podemos tener otra, hay algo que yo considero que el documento debe delimitar. En todo momento habla de, les decía, niños, jóvenes y adultos, ¿no? Pero por otro lado habla de básica y superior, media y superior. Y debemos delimitar, si somos lineamientos, igual debemos delimitar dónde voy a impactar. Y está impactando en básica. Nosotros de educación especial no tenemos nada que ver con el CAED. Lo vemos de lejos. Si yo, maestra o psicóloga, tengo un estudiante en el CEBETA, no me da tiempo ir a verlo. Y claramente lo dice uno de los artículos de este mismo documento, se da también la ley para que esta corriente inclusiva llegue a la educación superior. Pero claramente también la ley de educación superior dice cada uno de los estados y cada una de las instituciones de educación superior buscará la forma y armará equipos para atender. Entonces, no es que desde este documento de lineamientos con criterios orientadores, también manden a la educación superior. La educación superior lo tiene clarito, ¿sí? La educación superior, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en el artículo 10. En el artículo 10, el diseño y aplicación de procedimientos
de acceso y apoyo al tipo de educación superior para personas con aptitudes sobresalientes y talentos específicos, por ejemplo. Y el compromiso que tenemos todos para hablar de inclusión y de interculturalidad, la obligación que tiene la educación superior para el trabajo con personas a través de lengua de señas, a través de braille, a través de ajustes razonables. Que, híjola, no quiero abusar del tiempo, pero que es importante. Hablamos tanto del DUA, hablamos tanto de ajustes razonables, y como dice el maestro Apolonio, ¿quién rayos lo aplica? Si fuese las 10 de la mañana y estuviéramos nosotros en esta plática, a las 10 de la mañana veríamos al personal de educación especial haciendo cualquier cosa, menos una estrategia del DUA. Versión 1, 2 o 3. Hablamos de ajustes razonables. A mí me encanta escucharlos, ¿no? Ajustes razonables. Pues volvemos a adecuación curricular. Hablamos del DUA. Y no serían los elementos que vamos a utilizar cuando hacemos nuestra propuesta curricular adaptada, cuando hacemos una adecuación curricular. Entonces yo creo firmemente que donde debemos de trabajar con mucho énfasis, y me regreso y lo sigo creyendo y lo sigo pensando, ahora estoy en un puesto directivo, que donde tenemos que trabajar es en construir culturas inclusivas. Recordemos que desde educación especial trabajamos con las diferencias y que lo difícil es cómo aceptamos a la diferencia. ¿Qué nos refleja la otra persona? ¿Qué me molesta de la otra persona? ¿Por qué como maestra me llegó un niño en tal condición, no de discapacidad, ¿no? En tal condición y no lo quiero ni ver? Y estoy esperando que llegue la de Usaero, que llegue un practicante y que se lo lleve. O sea, tenemos que construir culturas. Esta estrategia de inclusión a la que hacía alusión el maestro Apolonio fue la que se trabajó, les decía, en los años 16, 17, con aprendizajes clave 18. Nos reuníamos en ese tiempo 2, 3 veces al año por 2, 3 días, ¿sí? Y dejamos de reunirnos a partir de septiembre del 19. Ahí acabaron todas las reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por donde entrarle a los temas, y que quien está al frente como autoridades al frente de educación especial, pues que debíamos tener una línea clara. Porque les digo, o sea, unos lineamientos orientadores no existen. Ok. No, pues muchas gracias, maestra Emilia. Pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Aprovechando este comentario de la maestra. Sí hay mucho que estar como reflexionando entre lo que ya se hace, porque está plasmado en el documento, pero ya son cosas que se vienen haciendo, que se consolidan a lo mejor ahí. No sabemos cómo va a quedar ya bien afectado este documento. ¿Me dejas comentar algo, Alfonso? Sí, siquiera ya aprovechamos para hacerlo de cierre y cerramos con usted, y bueno, luego después el doctor Yadier. Sí, yo termino, si quieres, aquí, ahorita. Sí, adelante, maestro. Ok, miren, déjenme comentarles algo. Entonces, todo el mundo hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por la pregunta que decían ahorita, ¿dónde tiene que estar el alumno? En el cabo, en la escuela. ¿En dónde tiene que estar el alumno? Entonces, hay un documento que se llama Guía de Formación número 19, y es un documento complementario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese documento nos habla de los espacios inclusivos. Nos habla de 3 espacios inclusivos
hablando de inclusión, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la página 79 de ese documento nos dice que se requieren 3 modalidades de servicios para aplicar la Convención de Servicios Inclusivos, y nos menciona los servicios generales, que son los servicios utilizados y proyectados para la totalidad de la población, llámese escuelas de preescolar, de primaria o de secundaria. Nos habla de los servicios de apoyo, que son los servicios que contribuyen directamente a superar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y tienen por objeto reforzar su participación en la sociedad en general. Y en esos servicios de apoyo vamos todos los servicios de educación especial, ¿sí? Y el tercer servicio son los servicios específicos, que son los que preparan a las personas con discapacidad para su inclusión en la sociedad en general, o en ocasiones sustituyen a los servicios generales o de apoyo cuando las personas en cuestión no pueden adaptarse plenamente a la comunidad. En tales casos, los servicios deben tener siempre como objetivo la inclusión y no el aislamiento. Y bueno, es una aportación porque pues está muy claro esa guía de formación número 19, que es un documento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque queremos que o queremos, la escuela quiere que unos estén en el campo. No, hay que ver dónde, pero los 3 son servicios inclusivos. No lo digo yo, ahí está la guía, busquen la guía. Muchas gracias, maestro. Perdón. Página 79, guía de formación número 19, página 79, 80, 81, y es de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por eso pensábamos que nos iban a desaparecer allá en el 2019 como educación especial. ¿Se acuerda, doctor? Cuando estaban en pleno apogeo las consultas de la Ley General de Educación, que estábamos viendo que iba a pasar con educación especial. Ahí estaba el doctor y yo, ahí nos conocimos por primera vez, ahí nos encontramos, ¿verdad? En aquellos primeros videos del 2019 de las consultas, cuando eran las consultas allá con Madela Piña, que era la diputada federal. Ahí hicimos videos explicando lo de la Ley General de Educación. Ahí vimos las primeras publicaciones en las gacetas parlamentarias y al final pues no nos desaparecieron, nos quitaron como modalidad. No somos ni tipo, ni nivel, ni modalidad, pero somos algo, un servicio para apoyar la educación inclusiva. Buenas noches a todos, me tengo que retirar. Muchas gracias, maestro Apolonio. Y bueno, pues para cerrar, doctor, ¿cómo cerraríamos esta charla de hoy con relación a este contraste de la realidad con este documento, lo que hemos venido, lo que ya se mira, lo que se viene repitiendo, hacia dónde tenemos que transitar? Tres reflexiones. Primero, estamos tomando la inclusión de una forma radical de corte homogéneo, dúa, va muy fría. Nos estamos olvidando del valor de la persona humana que está ahí como condición personal. Tenemos que retomar la inclusión como una acción ética, ¿sí? Más que, de hecho, la inclusión no es una disciplina. No lo digo yo, lo dicen muchos expertos. No es una disciplina, no es una materia. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión, en cuanto al documento que están proponiendo, sí es importante también ver la capacidad instalada, porque hay maestros de educación especial estatales y hay maestros de educación especial federales. La carencia de contrataciones estatales es muy poca y no tienen toda la especialización. La carencia y aumento de contratación federales es mucha. Entonces, tienen que equiparar la capacidad instalada para atender a las escuelas. Aquí en Chihuahua, los federales no atendemos las estatales. Y hay que ver también en ese documento las zonas rurales, porque parece que están hablando de escuelas donde hay muchas escuelas, pero no están viendo la equidad inclusiva, porque la inclusión no es la igualdad sustantiva. Tienen derecho a todos, pero también tiene derecho la equidad inclusiva, las escuelas pequeñitas, ¿sí? Y los pueblos donde nada más hay 4 escuelas y hay una USAER. ¿Cómo lo haces itinerante? Al contrario, le das una equidad inclusiva. Entonces, es esa reflexión. Es lo que le falta describir la educación especial en federal, estatal y en zonas rurales.
específicamente zonas rurales indígenas. Segunda reflexión, ¿quieren activar la especialización y los nuevos perfiles de educación especial? Pues vuelvan a abrir las normales de especialización, vuelvan a abrir las licenciaturas en especialización. Hace falta maestros con especialización, ¿sí? Porque se van a empezar a cerrar los candados. Van a contratar maestros para educación especial con una especialización, entonces van a quedar fuera. Tienen que revisar y exigir a las normales o a la UPN o los perfiles de egreso. Por ejemplo, hay un perfil de ingreso que se llama licenciados en intervención educativa, pero la palabra intervención no te da la especialización de educación especial, ¿sí? Entonces, tienen que revisar lo que está atrás de la especialización. La otra reflexión, la inclusión, lo macabro de la inclusión. Hay un libro que anda por ahí que ojalá ya lo saquen, que es lo macabro, lo siniestro de la inclusión que está provocando. Por ejemplo, hablar de CAM. ¿Qué estamos certificando? ¿Estamos certificando en primera línea que se vaya a la universidad, como dice la doctora Hermila? ¿Estamos certificando la cuestión laboral? ¿O estamos certificando la cuestión de vida? ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo macabro y lo maléfico de la inclusión, ¿sí? Que tenemos que reflexionar qué está haciendo el CAM y cómo se va a reorientar. ¿Por qué? Porque sin capacidad instalada, ¿qué vamos a hacer? Pero no qué vamos a hacer con base a darle al sistema, porque el CAM, en el artículo 35, se les olvidó nos mencionar, y el CAM entra dentro del sistema educativo. Así como que, caray, también entra. Pero el CAM tiene clave, como una escuela regular o una escuela de educación básica. Tiene clave. Y como tiene clave, tiene que aplicarse los planes y programas de estudio. Y en algunos estados se aplica de forma legal. Pero si el niño no sabe, no accede, entonces tienen que reflexionar ese triángulo. A ver, ¿tiene la facilidad para irse más allá? Vete la USAER. ¿No tiene la facilidad para una cuestión laboral? Busquemos los auxiliares técnicos, la certificación en qué, y coloquemos el trabajo de dignificación con el Estado. No se puede. Como en las conductas básicas de la vida, que podemos hacer para que se incluya y acompañemos a los padres, no los padres, al duelo horizontal, que no es vertical en toda su vida. Entonces, si tenemos que el CAM, si hay un pendiente con el CAM, una revisión. ¿Sí? Los CAM están haciendo una capirotada en todos los estados de la República y se está perdiendo en esa vertiente de ese triángulo. Tienen que revisar el triángulo. ¿Somos un CAM orientador? Ok. Somos un CAM en el cual atendemos la línea educativa como escuela porque certificamos y damos certificado. Y aquí viene lo macabro de la educación inclusiva. Va a exigir el alumno llegar a la universidad. ¿Bajo qué criterios? Y ahorita hay casos que ya hay alumnos que aquí en Chihuahua llegó una alumna a UPN a exigir su derecho a la educación, a estudiar la licenciatura en educación. Estamos apoyando para hacer una adecuación. Digo, oye, sean sinceros con los papás. Eso es lo macabro de la inclusión. ¿La dejaron llegar? No. La inclusión permitió llegar hasta ahí. Pero es capaz en los contenidos, en las estrategias, en el aprendizaje, no. Entonces, tu UPN, mejor, abre una línea de auxiliar técnico ella puede auxiliar a un docente en material didáctico, en acompañamiento, pero no va a tener seamos reales, no va a tener el título de maestra o licenciada en educación. Va a ser un auxiliar técnico que lo tuvieron que haber previsto desde un CAM o desde una instancia orientadora. Entonces, el CAM hay pendiente. Ahora, para cerrar, sí estamos hablando de educación especial. No nos destruyeron. La educación especial es importante en la educación inclusiva. Mantenemos nuestro nombre de educación especial. Y la palabra especial tampoco nos discrimina. Esa lucha que tuvimos en el 19, todas las asociaciones de educación especial OIT de México, se logró. No aparecimos educación especial en el artículo 3 que se buscaba, pero se marcó el inciso F, accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas. Considero que la educación especial ¿sí? debe estar trabajando en los ajustes razonables y las medidas específicas de los más vulnerables. Ese es nuestro trabajo. Educación especial se diseñó para las personas con discapacidad. Voy a tomar el artículo 41. Transitorias o definitivas y aptitudes sobresalientes. ¿Sí? Y aptitudes sobresalientes. Y las que más. Pero aquí viene la reflexión. La educación especial
es especial porque tiene que mirar a la condición personal como un ser humano que vale. Por eso el artículo 3 se modificó en el párrafo 2, dignificar a la persona. Y tenemos que tomar los dos principios de la nueva escuela mexicana, bienestar y buen trato. Bienestar física, mental, emocional, social y espiritual. Yo no lo digo, lo dice la ley, la nueva escuela mexicana. Y buen trato no se refiere a la exclusión, se refiere, sí, de verdad, no discriminación, aceptación, cariño, misericordia. Fíjese, la palabra misericordia suena como a cristianismo, no. Compasión no suena a lástima. La palabra compasión y misericordia es ese diseño universal, ese toque de corazón. Hay una crítica grande. Estoy a favor y contra del DUA. Pero hablar del DUA, hablar de un diseño universal, no es tan fácil. Hablar de diseñar es como un mensaje que me escribieron en el libro que voy a sacar. Dice, el DUA es como curar el SIDA, nunca se va a curar. Están buscando la receta secreta. No, hacer un diseño es regresar a ese libro que llegó en los 90s de aula diversificada. ¿Sí? Hay un libro que se llama Aula Diversificada. Mirar en su condición personal y contextual al niño. No olvidarnos de que hay una condición personal. Esta propuesta se clava, pero hay una condición personal. Que si yo conozco la parte emocional, la parte intelectual y la parte de aspiración o propósito de vida, que es la parte espiritual del alumno, puedo hacer un plan de intervención sencillo. ¿Sí? Así de simple. Pero no estamos olvidando. Entonces, sí le estamos poniendo mucho sabor a nuestros huevos estrellados con DUA, VAP, criterios, pero estamos olvidando la parte más sencilla, que es que todos los niños, todos, como dice la Ley General de Educación, pero no lo dice, perdón, la nueva escuela mexicana, que hablar de inclusión y hablar de verdadera educación inclusiva es que ningún niño pobre, discapacidad, discriminado, se quede fuera de la escuela, que entre a la escuela. Empecemos a hacer un diseño que nadie falte a la escuela, que nadie falte. Y eso es lo interesante de esta nueva educación. Educación especial, ojo, no lleva en su carga la cruz de la inclusión. Eso lo digo en mi libro de La UCEP de Estudios. No, somos apoyo. No somos los responsables, somos un equipo de apoyo. Promovemos la inclusión, pero es la escuela, y es la escuela la que va a tener que hacer su jale. Entonces, sí es interesante todo lo que se está gestando. Es muy interesante. Pero de verdad es importante reflexionar sobre que educación especial sigue siendo, o seguimos siendo una unidad que aplicamos una dignificación, que tenemos que defender día a día. Y defendamos nuestra capacidad instalada. No caigamos en burnout. Así es. ¿Por qué? Porque hay maestros que van a 6, 7 escuelas y tienen familia, tienen esposo, tienen hasta hijos con discapacidad. Y los supervisores o la jefe quieren que cumplan. ¿Por qué? Porque quieren indicadores. Ahorita la nueva gestión o nueva política no se trata de muchos indicadores y población, se trata de calidad que le das. Entonces, pensemos la capacidad instalada. ¿Me pides todo eso? A ver, ¿tengo mínimo un escritorio? ¿Tengo una aula digna? ¿Tengo un aire acondicionado? No, lo digo los directores. Mientras en tiempo de frío, mi aula de apoyo o mi espacio, estoy como los perros. No, hay perros que hasta tienen calefacción, pero nuestra capacidad instalada no me da más. Entonces tenemos que pensar esa dignificación del equipo de apoyo y de la unidad de servicio de apoyo. Valemos. No somos de tercera clase, no somos el apoyo que pintamos y ayudamos, no. Somos un equipo que, a pesar de que no somos especialistas, la mayor parte, tenemos la disponibilidad de hacer, ¿sí?, un ajuste razonable y una medida específica, mirando al alumno, empezando desde los ojos y diciéndole, te acepto, que es mi actitud. Gracias, doctor. Pues, ¿no se quería cerrar algo, maestra Hermila? Sí, yo retomo las palabras, los conceptos que ha dado el doctor Yadiar, del de buen trato, la parte física, espiritual, emocional y todo. Y si cuidáramos eso,
estaríamos hablando totalmente de inclusión desde la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana. Y si en lugar de tomar, como a veces queremos, toda la parte europea y luego nos queremos separar, pero no podemos, si habláramos de interculturalidad, estaríamos ubicándonos más de este lado del charco. Los conceptos que trae la nueva escuela mexicana son importantísimos, porque no nos dice inclusión, no nos dice segregación, sino el lenguaje es totalmente diferente. Que el niño esté dentro de la escuela, que le tratemos dignamente, que le demos su valor, que cuidemos esa parte humana. Eso es la nueva escuela mexicana, pero no la hemos sabido o no se ha sabido llegar a la parte de abajo, a los docentes, a las autoridades, y la tienen mal interpretada como el plan analítico, el sintético y el campus y tendremos que irnos a lo fino y la parte filosófica es esa. Y eso es lo que tendría que ser la inclusión desde este lado del charco. Con eso me quedo. Alfonso. Sí, nuestro Polonio. Yo le decía al doctor Yadiar hace rato, y lo he compartido, para darle un trato más personalizado y más humano a la población que atendemos, deberíamos dejar de usar las etiquetas, las discapacidades, las condiciones, porque hay un documento que circuló la UNESCO en marzo del 2024 y no nos habla de discapacidades. Sabemos que la UNO tiene ciertas condiciones, pero nos habla de dominios del funcionamiento humano. Nos habla del dominio ver, oír, moverse, recordar, atender y concentrarse, relacionarse con otros, gestionar las emociones, comunicarse. Y esos dominios pues tienen que ver con alguna condición de discapacidad. Pero deberíamos de dejar de decir el niño Down, el niño autista, el niño sordo, el niño ciego. O sea, deberíamos de dejar. ¿Por qué? Porque somos personas y somos humanos. Y a mí me llama la atención que ese documento de la UNESCO ya está, ya existe, pero las mismas autoridades educativas federales y locales, pues ni en cuenta. Entonces, deberíamos de, yo le dije a mi personal de la UTEI, dije, nosotros vamos a empezar a trabajar este tipo de lenguaje, porque tenemos que avanzar nosotros. Si lo demás no me interesan, pero nosotros como equipo de trabajo sí. Entonces, es muy importante que dejemos de utilizar las etiquetas. Todos los alumnos tienen un nombre y así se les debe de llamar. Oye, pásame al niño Down, no. Juanito, Lupita, María. Oye, el niño que anda en silla, nada que el que anda en silla, no. Todos tenemos un nombre y así lo debes de solicitar y así lo debes de llamar y así te debes de conducir. Digo, si queremos un trato humanos y personalizado, ¿verdad? Ahí está el documento. Glosario de apoyos educativos y ajustes razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad. Ahí está el documento. Y sí hay que ponerle atención, ¿verdad? Mande, maestra. Hay que ponerle atención porque esto viene desde otra línea, que es la de la clasificación internacional de la funcionalidad. ¿Sí? De la famosa CIF. Esos son dominios de funcionamiento ahí humano. Es otra mirada. Es otra. Yo creo que en general, hice una nota, a este documento le falta la base teórica. ¿Sí? ¿Por dónde? Sí, ojalá eso lo vaya. El doctor lo decía hace un momento, ¿no? Vamos a seguir teniendo tales categorías o se van a eliminar o qué, o le entramos a la CIF, algunos estados medio están tocando la CIF, un documento que surge por los 40, 50, o sea, ¿por dónde vamos? Creo que esa es la gran interrogante. Gracias. Muy bien. Yo me retiro. No, sí, muchas gracias. No, ya vamos a despedir. No podemos seguir, que el maestro Polonio siga aquí detenido con nosotros. No, ya le dije a mi hija que me esperara tantito. Oye, déjame saludar a los compañeros de Zacatecas que ahí están conectados, unos compañeros y amigos de varios estados. Quiero saludarlos. Gracias por estar aquí con Alfonso Millán en Educación Especial hoy en TEI de México.
Gracias a la maestra Armila, qué bueno que coincidimos aquí. Pues contigo, Alfonso, qué bueno que nos pusimos de acuerdo, y al doctor Yadiar, pues que siempre hemos compartido, siempre hemos dialogado. Si podemos coincidir, qué bueno, y si no podemos coincidir, pues de eso se trata esto, de compartir la información, compartir el conocimiento, de intercambiar, porque pues de eso se trata. O sea, somos muy diversos todos, y pues lo normal es que todos somos diferentes. Así es. Y bueno, pues Gracias. muchas gracias, maestra Ermila, de verdad que un gusto también escucharla, maestro Polonio, doctor Yadiar. Pues fue una pequeña reflexión de ese contraste con lo que ya está, con lo que se espera y con lo que debe ser. Creo que pudimos ver esos tres elementos, y bueno, seguiremos viendo cómo va transitando este documento. Esperemos que cuando ya llegue a su construcción final y se difunda, pues podemos entonces también dialogar y ver hacia dónde podemos nosotros, desde lo que nos toca hacer, cómo tendríamos que ir transitando. Pues buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana y que descansen, no se desconecten, cierro la transmisión. Cuídense y muy buena noche. Yo sí.